La vida, en su constante flujo, nos enfrenta a una variedad de experiencias que pueden hacernos sentir que la felicidad es algo lejano o difícil de alcanzar. Las presiones externas, las expectativas que la sociedad nos impone y los desafíos que encontramos a lo largo de nuestro camino, a veces parecen nublar nuestra capacidad de ser felices. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera felicidad no depende de esos factores externos? ¿Y si la clave para vivir una vida feliz ya está en ti, esperando ser descubierta? En este video quiero compartirte una sabiduría profunda que ha trascendido siglos, los principios del estoicismo, una filosofía que nos enseña a vivir con paz interior, a entender que la felicidad no es un destino, sino un camino, y que por encima de todo, nosotros mismos somos los arquitectos de nuestra propia felicidad. Los antiguos filósofos estoicos, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, nos dejaron enseñanzas atemporales que siguen siendo increíblemente relevantes en el mundo moderno. ¿Por qué? Porque al final del día, la vida no se trata de lo que poseemos o de las circunstancias en las que nos encontramos, sino de cómo decidimos responder a todo lo que sucede en nuestro interior y alrededor de nosotros. Lo maravilloso del estoicismo es que no se trata de negar las dificultades o las emociones negativas, sino de aprender a manejar nuestras reacciones ante ellas. Nos enseña a aceptar la realidad tal como es, mientras mantenemos el control sobre lo que realmente importa: nuestra actitud, nuestras decisiones y nuestras acciones. Hoy quiero compartir contigo 15 principios clave que todo estoico y en definitiva toda persona que busque vivir una vida feliz y plena debe saber. Estos principios son las herramientas que puedes empezar a aplicar en tu vida diaria, con el objetivo de encontrar un equilibrio emocional que no dependa de factores externos. Porque la verdadera felicidad no es algo que se busca en el futuro, sino algo que se construye paso a paso en el presente. Al final de este video, no solo habrás entendido cómo puedes empezar a aplicar los principios estoicos en tu vida, sino que también tendrás las claves para vivir de manera más consciente y más serena, sin dejar que las circunstancias o las opiniones de los demás te desvíen del camino hacia la paz interior. La felicidad está dentro de ti, no en lo exterior. Una de las grandes lecciones que el estoicismo nos enseña es que la felicidad no depende de lo que tengamos o de lo que nos ocurra en la vida, sino de cómo decidimos interpretarlo y responder a lo que nos rodea. En un mundo que constantemente nos bombardea con la idea de que necesitamos más cosas, más dinero, más estatus o la aprobación de los demás para ser felices, el estoicismo nos invita a mirar hacia adentro. La sociedad tiende a decirnos que nuestra felicidad está atada a la obtención de ciertos logros, una carrera exitosa, una familia perfecta o incluso un cuerpo ideal. Pero, ¿y si te dijera que esos son solo placeres efímeros, que en realidad no nos dan la verdadera paz interior? Como nos enseña Epicteto, no busques que los eventos ocurran como tú deseas, sino desea que ocurran como ocurren, y serás feliz. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que nuestra felicidad está en nuestra propia actitud, en nuestra capacidad de aceptar lo que no podemos controlar y en nuestra voluntad de decidir cómo responder a todo lo que nos sucede. La mente humana, cuando está entrenada, puede encontrar la paz en medio de las tormentas más fuertes. El lugar donde comienza la verdadera felicidad es en nuestro interior, en nuestra capacidad de conectar con nuestra paz interna, independientemente de las circunstancias externas. Por ejemplo, ¿alguna vez te has sentido frustrado porque algo no salió como lo esperabas? Es una experiencia común, pero el estoicismo nos enseña que esas frustraciones son solo una señal
de que estamos poniendo nuestra felicidad en cosas fuera de nuestro control. Si algo no sale como planeabas, eso no tiene por qué alterar tu paz interior, a menos que tú lo permitas. La felicidad no se trata de conseguir que todo esté a tu favor, sino de cómo decides reaccionar ante lo que ocurre. En lugar de buscar la satisfacción fuera de ti, la clave es cultivar una vida interna rica, una vida que no dependa de las circunstancias externas. Al aprender a dominar nuestras emociones, pensamientos y reacciones, nos damos el poder de elegir ser felices en cualquier momento, independientemente de las pruebas que se nos presenten. Es en este espacio de calma interna donde se encuentra la verdadera libertad. Cuando dejamos de depender de la validación externa, del reconocimiento de los demás o de la acumulación de bienes materiales, nos liberamos de las cadenas que nos atan y nos damos el poder de vivir de acuerdo con nuestros propios valores, independientemente de lo que el mundo opine de nosotros. Recuerda, lo único que realmente podemos controlar en este mundo es nuestra actitud y nuestra respuesta a lo que nos sucede. Si aprendemos a centrarnos en lo que está dentro de nosotros, descubriremos que la verdadera felicidad no se encuentra fuera, sino en cómo elegimos vivir el momento presente y encontrar paz en él. Así que la próxima vez que te encuentres buscando fuera de ti lo que ya tienes dentro, recuerda estas palabras: la felicidad está dentro de ti, no en lo exterior. Empieza a cultivar esa paz interna y verás cómo, poco a poco, te conviertes en el arquitecto de tu propia felicidad. Acepta lo que no puedes controlar. Una de las lecciones más poderosas del estoicismo, y quizás la más liberadora, es aceptar lo que no podemos controlar. La vida está llena de circunstancias, eventos y factores externos que simplemente están fuera de nuestro alcance. Sin embargo, la tendencia natural de muchas personas es resistirse a estas situaciones, luchar contra ellas o intentar forzarlas a cambiar, lo que solo genera frustración y sufrimiento innecesario. El filósofo estoico Epicteto nos recuerda que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Esta idea fundamental nos invita a reflexionar sobre cómo muchas de las tensiones que experimentamos a diario son el resultado de tratar de controlar lo incontrolable. Intentar cambiar las acciones de los demás, el comportamiento de las personas o incluso lo que ocurre en el futuro es un esfuerzo fútil. ¿Por qué seguir invirtiendo tiempo y energía en lo que no podemos modificar? Imagina por un momento que te enfrentas a un problema que está fuera de tu control. Tal vez un cambio inesperado en tu trabajo, un problema de salud o incluso una crisis global que afecta a todos. En este tipo de situaciones, tu primera reacción puede ser el miedo, la ansiedad o la frustración. Es natural sentirte así, pero el estoicismo nos enseña a abrazar la realidad tal como es, a reconocer que lo que sucede fuera de ti no siempre depende de tu voluntad. Y, en lugar de enfocarte en cambiar lo que no puedes, enfócate en lo que sí puedes controlar, tu respuesta. Aceptar lo que no puedes controlar no significa rendirse ni ser pasivo, sino dejar de gastar energía emocional en lo que no tiene solución. Es entender que nuestras emociones y nuestra paz interior no deben estar atadas a lo que sucede fuera de nosotros. Como decía el filósofo Séneca, la mayor parte de nuestras preocupaciones están relacionadas con cosas que no sucederán. Nos desgastamos emocionalmente tratando de prever lo incierto, cuando en realidad lo que debemos hacer es enfocar nuestras energías en el presente y en lo que está bajo nuestro control. La práctica de aceptar lo que no puedes controlar te libera del sufrimiento innecesario. Esto no quiere decir que te conformes con todo, sino que te liberes de la necesidad de complacer a todos o preocuparte por todo.
Puedes actuar en lo que está a tu alcance y aceptar lo que no lo está. Esto puede ser algo tan simple como aceptar el tráfico en un día agitado, entender que no puedes controlar la actitud de otras personas, o, en casos más grandes, como aceptar una situación global que está fuera de tu alcance. Si te entregas a la idea de que lo que no depende de ti no es tu carga, te darás cuenta de que la paz mental viene de no resistirse a lo inevitable. Es importante recordar que la aceptación no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Al aceptar lo que no podemos controlar, estamos tomando la decisión consciente de vivir de manera más serena, sin dejar que factores externos nos desborden emocionalmente. Esta aceptación no solo nos hace más fuertes ante los imprevistos de la vida, sino que nos da el espacio necesario para tomar decisiones más racionales y saludables cuando enfrentamos lo que realmente está dentro de nuestro alcance. Para ponerlo en perspectiva, piensa en una situación reciente en la que te sentiste abrumado. Tal vez algo salió mal en tu día y te sentiste completamente fuera de control. ¿Qué hubiera pasado si, en lugar de resistir esa situación, hubieras aceptado lo que no podías cambiar? Es probable que hubieras encontrado más paz y menos estrés, porque la aceptación no solo aligera nuestra carga emocional, sino que nos devuelve el poder de actuar desde un lugar de serenidad y claridad. Entonces, la próxima vez que enfrentes una dificultad o un desafío que no puedas controlar, recuerda, aceptarlo no significa rendirse, significa liberarte del sufrimiento inútil y encontrar la paz en lo que es. Vive el presente, actúa de acuerdo con lo que puedes cambiar y aprende a dejar ir lo que no depende de ti. La virtud es la clave para una vida feliz. En la filosofía estoica, la virtud no es solo un principio ético, sino el fundamento mismo de la felicidad. Para los estoicos, vivir de acuerdo con la virtud es la única verdadera manera de alcanzar la paz interior y la satisfacción duradera. Pero, ¿qué significa exactamente virtud? En términos sencillos, la virtud es el conjunto de cualidades morales y éticas que nos permiten vivir de acuerdo con la razón, la justicia, la sabiduría, la templanza y el coraje. Los filósofos estoicos, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, nos enseñaron que la virtud no se encuentra en las riquezas, el poder, el estatus social o incluso el placer físico. Estas son cosas externas que no están bajo nuestro control y, por lo tanto, no pueden ser la base de nuestra felicidad. La verdadera felicidad, según el estoicismo, proviene de vivir una vida de virtud, donde nuestras acciones y decisiones se alinean con los más altos principios morales, independientemente de las circunstancias externas. La virtud estoica se centra en 4 pilares fundamentales: sabiduría, la capacidad de discernir lo que es verdaderamente importante, de tomar decisiones bien fundamentadas y de actuar de manera racional. La sabiduría nos permite reconocer lo que podemos y no podemos controlar y nos guía en el camino de la acción correcta, justicia, el respeto y el trato equitativo hacia los demás. En este sentido, la justicia no solo implica el cumplimiento de las leyes, sino una actitud de integridad y honestidad, de buscar lo que es justo para todos, sin excepciones. Templanza, el autocontrol frente a los deseos y las pasiones. La templanza nos enseña a no dejar que nuestras emociones o deseos nos gobiernen. Nos invita a vivir con moderación y a no dejarnos arrastrar por los placeres inmediatos, sino a tomar decisiones equilibradas. Coraje, la fortaleza para enfrentar las dificultades de la vida sin rendirse ni perder el rumbo. El coraje estoico no se trata solo de enfrentar la adversidad externa, sino de ser valientes en la defensa de lo correcto y de mantener nuestra paz interior, incluso cuando el mundo parece estar en caos. La clave para una vida feliz, entonces, no radica en la búsqueda de cosas externas,
sino en el desarrollo y la práctica de estas virtudes. ¿Por qué? Porque cuando actuamos de acuerdo con la virtud, estamos en paz con nosotros mismos, independientemente de los desafíos que enfrentemos. No dependemos de las circunstancias para sentirnos bien, ya que nuestra paz y felicidad provienen del interior, de nuestra capacidad para actuar con integridad, sabiduría y autocontrol. Una vida vivida con virtud es una vida que no está a merced de los altibajos externos. Las situaciones difíciles pueden seguir surgiendo, pero al actuar con virtud nos mantenemos firmes, serenos y satisfechos. La verdadera felicidad es independiente de lo que tengamos o logremos en el exterior. De hecho, las personas que viven con virtud suelen experimentar una sensación de bienestar profundo que no está vinculada a la acumulación de bienes materiales ni a la validación externa. Tomemos como ejemplo el autocontrol frente a la ira. Cuando actuamos con templanza, no dejamos que nuestras emociones nublen nuestro juicio. En lugar de reaccionar impulsivamente, elegimos una respuesta más racional y equilibrada, lo que no solo nos evita problemas, sino que también nos otorga paz interna. Lo mismo ocurre con la sabiduría, la capacidad de tomar decisiones basadas en la razón y no en la impulsividad. Nos brinda un sentido de dirección y propósito en la vida. El estoicismo también nos enseña que, incluso cuando las cosas no salen como esperamos, o cuando sufrimos una pérdida o un revés, nuestra felicidad no debe verse afectada. Si tenemos la virtud como base, las dificultades se convierten en oportunidades para crecer. Podemos tomar esas experiencias y usarlas para reforzar nuestra resiliencia, nuestra sabiduría y nuestro coraje. En un mundo que a menudo nos dice que la felicidad está en tener más, en lograr más o en ser más, el estoicismo nos ofrece una perspectiva profundamente diferente. La felicidad no está en el exterior, está en cómo elegimos vivir nuestra vida, en cómo respondemos a lo que nos sucede, en cómo cultivamos las virtudes que nos hacen humanos. ¿Te has detenido a pensar alguna vez si las cosas que buscas para ser feliz son las que realmente te llevarán a la paz interior? La próxima vez que enfrentes una dificultad, pregúntate, ¿cómo puedo actuar con virtud en esta situación? ¿Cómo puedo elegir sabiduría, justicia, templanza y coraje en medio de este desafío? La verdadera felicidad, según el estoicismo, reside en nuestra capacidad de vivir de acuerdo con estos principios. No te apegues a las cosas materiales. En el mundo moderno, estamos constantemente rodeados de cosas que nos llaman la atención, que nos prometen felicidad, confort y éxito. Desde un teléfono de última generación, un automóvil nuevo, hasta la idea de tener una casa más grande o el último artículo de moda. Vivimos en una sociedad que nos empuja a desear más y más, a creer que tener más cosas nos dará la satisfacción que tanto buscamos. Sin embargo, el estoicismo nos enseña algo profundamente liberador. La verdadera felicidad no reside en lo material. Los estoicos, como Séneca o Epicteto, nos enseñaron que el apego a las cosas materiales no solo es un obstáculo para la paz interior, sino que es una fuente constante de sufrimiento. En lugar de centrarnos en lo que no podemos controlar, como los objetos o el estatus social, debemos dirigir nuestra atención a lo que realmente tiene valor, nuestro carácter, nuestras decisiones y nuestra capacidad para vivir de acuerdo con la virtud. Para los estoicos, el deseo por las posesiones materiales no solo crea una dependencia externa, sino que también nos convierte en esclavos de nuestros propios deseos. Queremos lo que no tenemos y cuando lo conseguimos, rápidamente deseamos más, buscando llenar un vacío que nunca se satisface completamente. Este ciclo interminable de anhelo y satisfacción momentánea puede ser profundamente agotador y frustrante. Y lo peor de todo,
las cosas materiales son inherentemente efímeras. Lo que hoy parece esencial puede perder su valor mañana, ya sea porque se daña, se desgasta o simplemente pierde relevancia. ¿Qué significa no apegarse a lo material? No se trata de renunciar a todas las comodidades que la vida moderna ofrece, sino de mantener una relación equilibrada con ellas. Es un recordatorio de que nuestras vidas no deben depender de lo que poseemos, sino de quiénes somos y de cómo elegimos vivir. La sabiduría estoica nos invita a practicar el desapego, a reconocer que lo que poseemos no define nuestro valor como personas. Un claro ejemplo de esto es cómo nos relacionamos con nuestras pertenencias. Si tienes un coche, por ejemplo, puedes disfrutar de él y cuidarlo, pero no debes permitir que tu felicidad dependa de que ese coche siga funcionando perfectamente. Si algún día se daña o se pierde, el dolor que sentirás no provendrá de la pérdida del objeto en sí, sino de tu apego emocional a él. El estoicismo nos enseña a aceptar que las cosas materiales no son eternas y que nuestra paz interior no debe estar condicionada por ellas. El desapego como libertad. El desapego no significa renunciar a disfrutar de las cosas que tenemos. Puedes disfrutar de un buen libro, una comida deliciosa o unas vacaciones. Lo que el estoicismo nos pide es que no pongamos nuestra felicidad en manos de estos objetos. Si los tenemos, que los disfrutemos plenamente, pero que no nos aferramos a ellos. Esta es la verdadera libertad, la libertad que viene de saber que nuestra paz no depende de lo que poseemos. Somos libres de la ansiedad de siempre necesitar más, siempre querer lo siguiente, siempre estar deseando lo que no tenemos. De hecho, muchas veces, el acto de liberarse de la necesidad constante de adquirir cosas puede traernos una profunda sensación de paz. Nos damos cuenta de que tenemos todo lo que necesitamos dentro de nosotros. Cuando dejamos de buscar validación o satisfacción en las cosas materiales, el espacio para lo importante, nuestro desarrollo personal, nuestras relaciones y nuestra capacidad de vivir según nuestras virtudes se hace mucho más grande. El poder de enfocarse en lo que realmente importa. A medida que practicamos el desapego, comenzamos a valorar lo intangible, el amor, la amistad, el conocimiento, el crecimiento personal, la paz interior. Estas son las cosas que realmente nos enriquecen, no los objetos que coleccionamos. Por ejemplo, una relación genuina con un ser querido tiene mucho más valor que cualquier cosa material. La sabiduría que adquirimos con el tiempo, al aprender de nuestras experiencias y decisiones, es lo que realmente nos hace ricos, mucho más que cualquier cuenta bancaria llena. El desapego de lo material también nos permite ser más conscientes y agradecidos por lo que tenemos. En lugar de desear siempre más, comenzamos a apreciar lo que ya está presente en nuestras vidas. Este cambio de perspectiva trae una paz duradera, porque dejamos de estar en constante competencia con los demás o con nosotros mismos, buscando alcanzar metas superficiales. El estoicismo nos recuerda que la verdadera felicidad no está en las cosas, sino en cómo elegimos vivir nuestra vida. Podemos tener cosas, pero debemos aprender a disfrutarlas sin que nos definan, sin que nuestra paz dependa de ellas. Al practicar el desapego, nos liberamos del ciclo interminable de deseo, permitiendo que nuestras vidas se centren en lo que realmente importa. Nuestra capacidad de vivir con virtud, de ser fieles a nosotros mismos y de encontrar la paz dentro de nosotros mismos. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas veces has puesto tu felicidad en algo material? ¿Cómo cambiaría tu vida si pudieras disfrutar de lo que tienes sin apegarte a ello? La vida es corta, así que aprovecha cada momento. El tiempo es un recurso que por su naturaleza nunca podemos recuperar. Cada segundo que pasa es uno que nunca volverá.
Vivimos en una sociedad que a menudo nos empuja a buscar lo que está más allá, a planificar el futuro, a imaginar lo que podríamos tener algún día, sin darnos cuenta de que el único momento verdaderamente nuestro es el presente. Los estoicos, al igual que grandes filósofos como Epicteto y Marco Aurelio, entendían que la vida es fugaz y nos exhortaban a no malgastarla persiguiéndolo todo menos lo que realmente importa. En lugar de centrar nuestras energías en alcanzar el futuro perfecto, nos invitan a reflexionar sobre lo que tenemos ahora y a vivir con conciencia y propósito. De hecho, uno de los principios fundamentales del estoicismo es la impermanencia. Todo cambia, todo se va, y no sabemos cuánto tiempo nos queda. Esta perspectiva puede ser aterradora si nos quedamos anclados en la ansiedad, pero también tiene un poder liberador cuando decidimos aprovechar cada instante con sabiduría. Aprovechar cada momento, la esencia de vivir con intención. Es fácil caer en la rutina de la vida diaria, atrapados en nuestras responsabilidades, nuestras preocupaciones y nuestras obligaciones. Sin embargo, el estoicismo nos invita a tomar un paso atrás y a preguntarnos, ¿qué realmente importa? ¿Qué quiero recordar al final de mi vida? Vivir con intención no significa vivir una vida perfecta ni libre de problemas, sino hacer de cada momento una oportunidad para actuar con virtud, para aprender, para conectar con los demás y para hacer algo significativo por pequeño que sea. El estoicismo nos enseña a apreciar lo que tenemos ahora. No podemos controlar lo que sucederá mañana, pero sí podemos controlar nuestra actitud hacia el momento presente. Al reconocer que la vida es corta, nos damos cuenta de que no debemos postergar la felicidad ni las acciones importantes. Si tienes sueños, es hora de empezar a perseguirlos. Si tienes personas a quienes amas, es momento de demostrarles tu afecto. Si tienes algo que te hace sentir pleno, invierte tiempo en ello. En lugar de enfocarnos únicamente en las metas a largo plazo, el estoicismo nos anima a disfrutar el proceso, a vivir plenamente cada momento, a no permitir que la rutina diaria nos absorba sin pensar. La importancia de la reflexión diaria. Parte de aprovechar el presente es evaluar y reflexionar sobre nuestra vida regularmente. Marco Aurelio, en sus meditaciones, enfatizaba la importancia de la reflexión diaria para corregir el rumbo y asegurarse de que nuestras acciones estén alineadas con nuestros valores. Reflexionar nos permite ser conscientes de cómo estamos gastando nuestro tiempo y ajustar nuestra dirección si es necesario. Esto no solo nos hace más conscientes de lo que estamos viviendo, sino que también nos ayuda a no perdernos en las distracciones que nos alejan de lo verdaderamente importante. ¿Qué significa aprovechar cada momento? Aprovechar cada momento no significa estar siempre ocupados o buscando logros constantes. A veces puede significar simplemente estar presentes en lo que hacemos. Disfrutar de una conversación sincera, de una taza de café al amanecer o de un paseo por la naturaleza. El estoicismo nos enseña que la verdadera paz interior proviene de vivir el momento presente, sin ansiedades por el futuro ni remordimientos por el pasado. Aprovechar cada momento también significa hacer un uso sabio de tu tiempo, reconociendo que este no es ilimitado. ¿Estás dedicando tu tiempo a lo que realmente importa? ¿Estás cultivando relaciones significativas? ¿Estás persiguiendo lo que te apasiona o estás atrapado en una rutina vacía? La vida no espera, y si no aprovechamos cada momento para vivir con propósito, puede que al final nos demos cuenta de que hemos dejado escapar lo mejor de nuestra existencia, la importancia de la conexión humana. Parte de aprovechar el tiempo también tiene que ver con la calidad de las relaciones humanas. Los estoicos nos enseñan que el mayor tesoro en la vida es la relación con los demás, ya sea con amigos, familiares o incluso con completos desconocidos.
La conexión humana nos da una razón más profunda para aprovechar cada día. Vivir de manera consciente y con amor nos ayuda a no solo valorar el tiempo que pasamos con otros, sino también a aprovechar esos momentos para ser una mejor versión de nosotros mismos. La vida es corta y el tiempo es nuestra mayor riqueza. Si logramos vivir con intención, aprovechando cada momento y reconociendo que lo único real es el presente, podemos encontrar una paz profunda. Aprovechar cada momento no significa huir de los problemas o la rutina, sino enfrentarlos con claridad, sabiduría y virtud, buscando siempre lo mejor en cada experiencia. 6. No dejes que las opiniones ajenas controlen tu vida. Vivimos en una sociedad donde constantemente somos bombardeados por las opiniones de los demás, familiares, amigos, colegas e incluso desconocidos en redes sociales. Cada uno tiene una idea de lo que deberíamos hacer, cómo deberíamos comportarnos o qué tan felices deberíamos ser. El desafío de vivir una vida plena y auténtica se presenta cuando dejamos que esas opiniones externas se conviertan en el timón que guía nuestra vida. En lugar de ser los arquitectos de nuestra propia felicidad, podemos caer en la trampa de ser esclavos de las expectativas de otros. Desde el punto de vista estoico, las opiniones ajenas son incontrolables y por lo tanto no tienen poder sobre nosotros a menos que se lo demos. La verdadera libertad y paz interior vienen de aprender a desapegarnos de la necesidad de aprobación externa y a tomar el control de nuestra vida según nuestros propios principios y valores. El poder de la autodeterminación estoica. Los estoicos, como Epicteto y Marco Aurelio, nos enseñaron a no dejar que las opiniones externas afecten nuestra paz interior. Epicteto, por ejemplo, afirmaba que no podemos controlar lo que otros piensan o dicen de nosotros, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. Si permitimos que cada comentario, crítica o juicio afecte nuestro estado de ánimo, estamos entregando el poder de nuestra vida a los demás. Imagina por un momento que cada vez que alguien te da una opinión negativa, tu felicidad y autoestima dependen de cómo esa persona te ve. El resultado es que tu vida se convierte en una serie de altibajos de acuerdo con lo que los demás piensan de ti. La verdadera fortaleza radica en no permitir que estas opiniones externas definan quién eres. Eres mucho más que lo que otros piensan de ti en un momento específico. El desapego estoico de las expectativas ajenas. El desapego de las expectativas ajenas es un principio fundamental del estoicismo. Al aprender a liberar nuestra mente de la influencia de las opiniones externas, alcanzamos un estado de independencia emocional que nos permite vivir en armonía con nuestros valores. No se trata de ser indiferente o egoísta, sino de reconocer que cada persona ve el mundo desde su propia perspectiva, y esas perspectivas no deben dictar el curso de nuestra vida. Esto no significa que debamos ignorar completamente los consejos o críticas constructivas que nos brindan los demás. En cambio, el estoicismo nos enseña a evaluar la validez de esas opiniones, filtrar lo que realmente puede ser útil para nuestro crecimiento personal y rechazar lo que no aporta a nuestra paz y bienestar. La clave está en no tomar las opiniones de los demás como un reflejo de tu valor como ser humano. La autenticidad, ser fiel a uno mismo. Una de las mayores lecciones que los estoicos nos dejan es la importancia de vivir de acuerdo con nuestra propia naturaleza y principios. El estar constantemente buscando la validación de los demás puede llevarnos a actuar de maneras que no están alineadas con lo que realmente somos. Vivir auténticamente implica ser fiel a uno mismo, tomar decisiones basadas en lo que realmente creemos que es importante y no lo que los demás esperan o dicen que es lo correcto.
Cuando vivimos de acuerdo con nuestros propios valores, no necesitamos la aprobación constante de los demás para sentirnos completos. Nos basamos en nuestra propia ética interna y en el reconocimiento de nuestra valía, independientemente de lo que otros piensen. Esto nos da una sensación de paz y satisfacción que las opiniones ajenas nunca podrán proporcionar. El ejercicio del autoconocimiento. Una de las claves para no dejar que las opiniones ajenas controlen nuestra vida es el autoconocimiento. Al conocernos profundamente, podemos discernir con claridad qué realmente deseamos y qué es lo mejor para nosotros. El autoconocimiento nos permite tomar decisiones informadas y no ser influenciados por la presión externa. Si sabes quién eres, cuáles son tus fortalezas, tus debilidades y tus valores más importantes, serás menos susceptible a las críticas destructivas o a la búsqueda de validación externa. El autoconocimiento es un proceso constante de introspección que nos permite ir ajustando nuestra vida de acuerdo con nuestra verdadera esencia. La libertad interior. La verdadera libertad no está en actuar de acuerdo con las expectativas de los demás, sino en tener la libertad de elegir qué hacer y cómo vivir sin la carga de las opiniones externas. Los estoicos nos recuerdan que la libertad más grande es la que proviene de nuestra capacidad de tomar decisiones basadas en nuestro propio juicio, no en lo que los demás esperan de nosotros. Si nos liberamos de la necesidad de aprobación externa, descubrimos que somos dueños de nuestra propia vida. Podemos actuar con valentía y autenticidad, alineando nuestras acciones con nuestros valores más profundos y viviendo de una manera que nos brinde paz y satisfacción. El apego a las opiniones ajenas puede ser un obstáculo para vivir una vida plena y auténtica. El estoicismo nos enseña que debemos ser dueños de nuestra propia vida, sin permitir que las opiniones externas controlen nuestras decisiones o nuestro bienestar. En lugar de buscar la validación de los demás, debemos basar nuestra autoestima y nuestras acciones en nuestro propio juicio y principios. Así, alcanzamos una paz interior que no depende de los demás, sino de nuestra autenticidad y autodeterminación. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Esta poderosa frase encapsula una de las enseñanzas más profundas del estoicismo. El dolor forma parte de la experiencia humana, pero cómo respondemos a ese dolor es lo que realmente determina nuestra paz y bienestar. Los estoicos, como Séneca y Epicteto, nos recordaron que el sufrimiento no proviene directamente de las circunstancias externas, sino de nuestra reacción interna ante ellas. El dolor como parte de la vida. El dolor es una constante en la vida. Todos, en algún momento, enfrentamos pérdidas, frustraciones, decepciones o sufrimientos físicos. Nadie está exento de las dificultades. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que el dolor no es un castigo ni una prueba que debemos enfrentar con desesperación, sino una experiencia que, aunque incómoda, puede ser una oportunidad para crecer y fortalecer nuestro carácter. Es natural sentir dolor cuando enfrentamos una pérdida, una traición o una injusticia. Lo que define nuestra experiencia no es la presencia del dolor, sino cómo lo gestionamos. El sufrimiento, entonces, es la resistencia interna que generamos cuando no aceptamos el dolor o nos aferramos a él, y eso es lo que realmente nos consume, la reacción estoica al dolor. Los estoicos creían que nuestro mayor poder reside en cómo elegimos responder a las circunstancias. Ellos nos animaban a mirar el dolor no como algo que nos define, sino como algo que podemos transformar. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. La clave está en cambiar nuestra percepción del dolor. En lugar de verlo como un obstáculo insuperable,
podemos verlo como una oportunidad de crecimiento. Es esencial reconocer que el dolor físico o emocional puede ser inevitable, pero la forma en que lo internalizamos y nos permitimos que nos afecte es opcional. Si te permites resistir a lo que está sucediendo, si te aferras a la desesperación o te rindes ante el sufrimiento, esto solo incrementa el malestar. El sufrimiento surge de nuestra mente cuando no aceptamos la naturaleza de las cosas tal como son. El poder de la aceptación. La aceptación es una de las herramientas más poderosas que tenemos para lidiar con el dolor. El estoicismo nos enseña a aceptar la realidad tal como es, sin caer en la negación ni el victimismo. Esto no significa ser indiferente o insensible, sino más bien reconocer el dolor como una experiencia humana que forma parte de nuestro viaje. La aceptación es un acto de liberación, porque cuando dejamos de resistirnos, el dolor pierde parte de su poder sobre nosotros. Es como cuando una ola golpea a un nadador. Si luchas contra la ola, te arrastrará y te hará sentir impotente. Pero si aprendes a dejarte llevar por ella y navegar con su corriente, la ola deja de ser una amenaza. Lo mismo ocurre con el dolor y el sufrimiento. Cuanto más resistimos, más crece. Cuanto más lo aceptamos y lo entendemos, menos poder tiene sobre nosotros. El control sobre nuestra mente y emociones. La verdadera sabiduría estoica radica en aprender a controlar nuestras emociones ante el dolor. Aunque no siempre podemos elegir lo que nos sucede, sí podemos elegir cómo reaccionamos ante ello. Nuestra mente tiene el poder de reconfigurar nuestra experiencia. Podemos elegir entre sucumbir al sufrimiento o aprender de la adversidad. Esto no significa que debamos ignorar nuestras emociones. Al contrario, el estoicismo nos enseña a ser conscientes de ellas, a permitirnos sentir el dolor, pero a no identificarnos completamente con él. Podemos experimentar tristeza, ira o frustración, pero esos no tienen que ser los sentimientos dominantes de nuestra vida. Somos más que nuestros momentos de sufrimiento. El sufrimiento como oportunidad de crecimiento. Cuando transformamos el dolor en una lección, cuando tomamos control sobre nuestra mente y aprendemos a gestionar nuestras emociones, comenzamos a ver el sufrimiento como una oportunidad para desarrollarnos y fortalecernos. Los estoicos nos enseñan que cada adversidad puede ser una oportunidad para poner a prueba nuestras virtudes, como la resiliencia, la paciencia y la fortaleza interior. El dolor, aunque inevitable, se convierte en un maestro. Nos enseña sobre nuestra vulnerabilidad y nos desafía a ser mejores versiones de nosotros mismos. Al aceptar el dolor sin aferrarnos al sufrimiento, nos liberamos de la carga emocional que éste implica y encontramos un camino hacia la paz. La paz interior. Elegir la respuesta ante el dolor. En última instancia, lo que el estoicismo nos invita a comprender es que la paz interior no depende de lo que nos sucede, sino de cómo elegimos responder a lo que nos sucede. El dolor puede llegar, pero el sufrimiento solo se manifiesta cuando nos resistimos a la realidad. Si elegimos la aceptación, la calma y la reflexión, el sufrimiento pierde su poder sobre nosotros y la paz se convierte en una opción viable. El dolor es una parte inevitable de la vida, pero el sufrimiento es una elección. Los estoicos nos enseñan que el verdadero poder no está en evitar el dolor, sino en cómo lo enfrentamos y cómo elegimos no dejar que nos controle. Al aceptar la naturaleza de las cosas y aprender a gestionar nuestra mente y emociones, podemos transformar el dolor en una oportunidad de crecimiento personal. La clave está en elegir cómo reaccionamos, no en lo que nos ocurre. 8. No te compares con los demás. La comparación es uno de los hábitos más destructivos que podemos cultivar en nuestras vidas.
Aunque es natural tener la tendencia a compararnos con los demás, especialmente en una sociedad que constantemente nos empuja a medir nuestro valor en relación con los demás, el estoicismo nos enseña una lección crucial. No debemos medir nuestra vida ni nuestro valor comparándonos con los demás. La sabiduría estoica nos invita a centrar nuestra atención en nuestro propio camino y crecimiento, sin desviar nuestra energía a los logros o fracasos de quienes nos rodean. La trampa de la comparación. Vivimos en una era donde la comparación es casi inevitable. Las redes sociales, los medios de comunicación y la presión social nos bombardean con imágenes de vidas aparentemente perfectas, logros impresionantes y éxito material. Nos encontramos constantemente observando lo que otros tienen, lo que otros logran, y nos preguntamos si nosotros estamos a la altura. El problema con la comparación es que nunca es justa. Cada persona tiene su propia historia, sus propios desafíos y su propio camino. Lo que vemos en la superficie de la vida de alguien más no refleja la realidad completa. Las comparaciones nunca toman en cuenta el contexto, las circunstancias o los sacrificios que otros han hecho para llegar a donde están. En lugar de motivarnos, la comparación suele hacernos sentir insuficientes, frustrados o desilusionados. La sabiduría de Epicteto. El filósofo estoico Epicteto dijo: "No te preocupes por lo que no puedes controlar y deja de compararte con los demás. El único ser con el que debes competir eres tú mismo". Esta enseñanza es un recordatorio profundo de que la única persona a la que debemos compararnos es a nosotros mismos, a nuestra versión anterior. La verdadera medida del éxito no está en lo que otros logran, sino en cuánto hemos crecido y mejorado en nuestro propio viaje. Los estoicos enseñaban que nuestra felicidad y paz interior dependen completamente de nuestra capacidad para vivir de acuerdo con nuestra propia naturaleza y valores, no de seguir el ritmo o los logros de los demás. Si constantemente nos medimos por el estándar de los demás, nunca alcanzaremos una paz duradera. Enfócate en tu propio progreso. En lugar de mirar a los demás, el estoicismo nos invita a centrarnos en lo que podemos controlar, nuestro propio crecimiento y desarrollo. Esto significa poner atención a nuestras propias virtudes y a los esfuerzos conscientes que estamos haciendo para mejorar como personas. La verdadera medida de nuestro valor no está en la posición que ocupamos en relación con otros, sino en la cantidad de esfuerzo que ponemos en ser mejores, más sabios, más resilientes y más íntegros. Cuando adoptamos esta mentalidad, dejamos de ver a los demás como competidores y comenzamos a verlos como compañeros de viaje que tienen su propio proceso, igual que nosotros. El peligro de la comparación constante. La comparación constante con los demás no solo es inútil, sino que también puede ser dañina para nuestra autoestima. Nos lleva a pensar que no somos lo suficientemente buenos, que no tenemos lo que se necesita o que nunca alcanzaremos lo que otros han logrado. Esto puede generar ansiedad, inseguridad y, en última instancia, un ciclo interminable de insatisfacción. Además, cuando nos enfocamos demasiado en lo que otros tienen o hacen, perdemos la capacidad de valorar lo que ya hemos logrado. Nos olvidamos de todas nuestras victorias, pequeñas y grandes, y nos centramos únicamente en lo que falta o en lo que no hemos alcanzado. Este ciclo de insatisfacción constante es tóxico y es lo que aleja la verdadera felicidad de nuestras vidas. La libertad del desapego. Una de las enseñanzas clave del estoicismo es aprender a desapegarnos de lo que está fuera de nuestro control. Las comparaciones con los demás son un claro ejemplo de algo que está fuera de nuestro control. No podemos controlar lo que otras personas hacen, tienen o logran. Lo único que podemos controlar es nuestra respuesta y nuestra actitud hacia ello.
Liberarnos de esta necesidad de compararnos nos da una libertad inmensa para vivir una vida auténtica, guiada por nuestros propios principios, deseos y valores. Enfoque en tu propio camino. El camino hacia la felicidad y la paz interior radica en centrarse en uno mismo, en lo que es importante para ti y en cómo puedes mejorar como individuo. No se trata de ser mejor que los demás, sino de ser mejor que ayer. El verdadero éxito no se mide por lo que otros han alcanzado, sino por el esfuerzo diario que pones en tu propio crecimiento y bienestar. En lugar de ver a los demás como una medida de tu éxito, mira tus propios logros, tus avances, tus retos superados. Celebra tu viaje, tu camino único, sin compararlo con el de nadie más. Tu valor no depende de otros, depende de ti mismo y de cómo decides vivir tu vida. La comparación con los demás solo roba tu paz y energía. Si vives tu vida basándote en los estándares de los demás, te perderás la oportunidad de disfrutar de tu propio camino. El estoicismo nos enseña a centrarnos en lo que podemos controlar, en nuestro propio progreso y a no medir nuestra vida a través de las comparaciones. Tu verdadero valor no está en lo que otros han logrado, sino en lo que tú has crecido y evolucionado como ser humano. Vivir en el presente. El presente es el único momento que realmente tenemos y, sin embargo, la mayoría de las veces lo dejamos escapar entre nuestros dedos sin apreciarlo verdaderamente. Nos preocupamos por el futuro, por lo que aún no ha sucedido, o nos quedamos atrapados en el pasado, reviviendo momentos que ya no podemos cambiar. Sin embargo, el estoicismo nos invita a vivir en el presente, a abrazarlo y aprovecharlo al máximo, ya que es el único tiempo sobre el cual tenemos control. La trampa de vivir en el pasado o el futuro. Es fácil caer en la trampa de obsesionarnos con lo que ya ha sucedido o lo que está por venir. Los estoicos nos enseñan que el pasado es irreversible y el futuro es incierto, por lo que no tiene sentido invertir nuestra energía emocional en lo que ya no podemos modificar ni en lo que aún no ha llegado. El pasado puede ser fuente de arrepentimiento o culpa, y el futuro de ansiedad o temor. Ambos pueden robarnos el valor del presente, que es el único momento en el que verdaderamente vivimos. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, nos recuerda que no debemos preocuparnos por lo que no podemos controlar. El tiempo es algo que fluye constantemente hacia adelante, y por ello, el presente es el único espacio donde debemos concentrarnos. Este enfoque nos libera de la carga emocional del pasado y de las preocupaciones infundadas del futuro. La importancia de centrarse en el aquí y ahora. Vivir en el presente no significa simplemente existir de forma automática, sino estar verdaderamente conscientes y presentes en cada momento. Es poner nuestra atención plena en lo que estamos haciendo, sin distracciones mentales ni emociones que nos alejen de lo que realmente está sucediendo. En lugar de perder tiempo imaginando lo que podría pasar, el estoicismo nos invita a ser plenamente conscientes de lo que está ocurriendo ahora. Esto no significa que no debamos planificar el futuro o reflexionar sobre el pasado, sino que la clave está en no dejar que estas cosas nos absorban al punto de que olvidemos el presente. Al vivir en el presente, no solo somos más productivos, sino también más felices, ya que estamos disfrutando de lo que la vida nos ofrece en cada instante. La paz interior a través de la aceptación del presente. Vivir en el presente también implica aceptar lo que está sucediendo ahora, sin desear que sea diferente. El estoicismo nos enseña que muchas veces la raíz de nuestra infelicidad proviene de desear que las circunstancias sean distintas a como son. Si estamos atrapados en lo que fue o lo que será, estamos ignorando lo único que realmente podemos vivir, el ahora.
La aceptación no significa resignación, sino reconocer lo que es y hacer lo mejor con ello. En lugar de luchar contra la realidad, el estoico busca entenderla y trabajar dentro de ella. Al hacerlo, encontramos una paz interior que nos permite afrontar los desafíos con mayor serenidad y claridad. La práctica de la atención plena, mindfulness. Una forma de practicar vivir en el presente es a través de la atención plena o mindfulness. Esta práctica, que tiene sus raíces tanto en el budismo como en el estoicismo, implica estar completamente presente en lo que estamos haciendo, ya sea comer, caminar, hablar con alguien o simplemente respirar. Cuando estamos plenamente atentos a lo que hacemos, nuestra mente se enfoca en lo que está sucediendo ahora y dejamos de lado las distracciones del pasado y el futuro. El simple acto de respirar profundamente, de poner atención a nuestros sentidos y de ser conscientes de lo que está pasando alrededor de nosotros, nos ancla al presente. Esto nos permite no solo disfrutar más de la vida, sino también manejar el estrés y las emociones de manera más efectiva. Vivir sin arrepentimientos ni temores. Vivir en el presente también significa liberarse del arrepentimiento por el pasado y del miedo al futuro. El arrepentimiento nos arrastra a recordar lo que no hicimos o lo que deseamos haber hecho, mientras que el miedo nos hace imaginar lo que podría pasar, pero sin certezas. Ambos son enemigos de la paz interior. Al centrarnos en el ahora, entendemos que cada acción que tomamos es una oportunidad de crecimiento y que no podemos cambiar lo que ya ha pasado, ni controlar lo que está por venir. Lo único que tenemos en nuestras manos es este momento, y lo mejor que podemos hacer con él es vivirlo plenamente, la vida en su máxima expresión. En su máxima expresión, vivir en el presente es una invitación a explotar cada momento de la vida. Cada conversación, cada tarea, cada respiro es una oportunidad para experimentar la vida de manera profunda y significativa. Al estar enfocados en lo que estamos haciendo, nos volvemos más conscientes de nuestras emociones, de nuestras reacciones y de las oportunidades que surgen a nuestro alrededor. Vivir en el presente nos permite liberarnos de la carga emocional del pasado y de las ansiedades del futuro, y nos abre a una vida más rica, satisfactoria y tranquila. El presente, al fin y al cabo, es todo lo que realmente tenemos, y el estoicismo nos recuerda que debemos abrazarlo con gratitud y conciencia, sin desperdiciarlo en preocupaciones innecesarias. Vivir en el presente es, quizás, uno de los principios más poderosos del estoicismo. Nos permite liberarnos del sufrimiento innecesario que trae el arrepentimiento por el pasado y la ansiedad por el futuro. Al centrarnos en lo que tenemos aquí y ahora, podemos vivir una vida más plena y con propósito. Como dijo el filósofo romano Séneca, el presente es un regalo, por eso se llama así. 10. Practica la gratitud diaria. La gratitud es una de las prácticas más poderosas que podemos incorporar en nuestras vidas para mejorar nuestra felicidad, nuestra paz mental y nuestra capacidad para enfrentar las adversidades. Sin embargo, en nuestra vida cotidiana podemos vernos atrapados en las preocupaciones y dificultades, y es fácil olvidar lo que ya tenemos. El estoicismo nos invita a practicar la gratitud diaria como una forma de centrar nuestra atención en lo que es positivo y valioso en nuestra vida. La gratitud como herramienta de enfoque. En nuestra cultura moderna, estamos acostumbrados a enfocarnos en lo que nos falta, lo que no hemos logrado, lo que aún no tenemos, lo que los demás tienen y lo que desearíamos que fuera diferente. Este enfoque constante en la escasez puede generar ansiedad, insatisfacción y una sensación de carencia.
Sin embargo, el estoicismo nos recuerda que la verdadera riqueza no reside en lo que no tenemos, sino en la capacidad de apreciar lo que ya está presente en nuestra vida. La gratitud nos ayuda a cambiar este enfoque, guiándonos a un lugar donde podamos ver lo suficiente en lugar de lo que nos falta. Como nos enseñan los estoicos, es nuestra actitud ante lo que ya tenemos lo que determina nuestra paz interior. Practicar la gratitud diaria es un recordatorio de que siempre hay algo por lo que estar agradecido, incluso en los momentos más oscuros. ¿Cómo la gratitud cambia nuestra percepción del mundo? Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es que nuestra percepción de las circunstancias es lo que realmente nos afecta, no las circunstancias mismas. Por ejemplo, dos personas pueden enfrentar la misma dificultad, pero su experiencia será completamente diferente dependiendo de cómo elijan percibirla. Practicar la gratitud nos ayuda a reprogramar nuestra mente para ver el mundo a través de una lente más positiva y llena de apreciación. En lugar de ver los desafíos como obstáculos insuperables, podemos verlos como oportunidades para aprender, crecer y mejorar. En lugar de quejarnos por lo que nos falta, podemos agradecer por lo que ya hemos alcanzado. La gratitud tiene el poder de transformar nuestra visión, permitiéndonos experimentar más alegría en los pequeños momentos y mayor aprecio por lo que hemos logrado hasta ahora. Los beneficios de la gratitud para la mente y el cuerpo. Los beneficios de la gratitud no se limitan a nuestro bienestar emocional, sino que también tienen un impacto positivo en nuestra salud física. Numerosos estudios han demostrado que la práctica de la gratitud diaria puede reducir el estrés, mejorar la calidad del sueño y aumentar la felicidad general. Practicar la gratitud genera una sensación de calma, ya que nos ayuda a reducir la ansiedad relacionada con las preocupaciones y el futuro incierto. Además, al fomentar una mentalidad positiva, la gratitud también puede mejorar nuestras relaciones interpersonales. Cuando nos enfocamos en lo positivo, tendemos a ver lo mejor en los demás y a crear vínculos más fuertes basados en aprecio y respeto mutuo. Esta energía positiva también se refleja en nuestras interacciones diarias, lo que crea un ciclo virtuoso de gratitud y conexión. ¿Cómo incorporar la gratitud en tu vida diaria? Para practicar la gratitud diaria, los estoicos sugieren empezar con simples ejercicios de reflexión. Algunas ideas para incorporar la gratitud en tu rutina diaria son: escribir 3 cosas por las que estás agradecido cada mañana. Esto puede ser tan simple como un buen café por la mañana, el abrazo de un ser querido o una oportunidad que te ha llegado. Hacerlo en la mañana te ayuda a comenzar el día con una mentalidad positiva. Reflexiona sobre las dificultades. Los estoicos nos enseñan que podemos ser agradecidos incluso por las adversidades. Si estás pasando por momentos difíciles, pregúntate: ¿qué lecciones puedo aprender de esta situación? ¿Cómo me está ayudando a crecer? Agradece lo que has alcanzado. Es fácil centrarse solo en lo que nos falta, pero es igualmente importante reconocer lo que hemos logrado. Tómate un momento para reflexionar sobre tus logros, por pequeños que sean, y agradece por ellos. Practica la gratitud con los demás. Hazlo un hábito de expresar gratitud a las personas que te rodean, ya sea a través de una palabra amable o un simple gesto de agradecimiento. Reconocer a los demás fortalece las relaciones y refuerza el bienestar general. La gratitud como antídoto para la insatisfacción. Una de las raíces más profundas de la insatisfacción y la infelicidad en nuestras vidas es el constante deseo de más. Más cosas, más logros, más éxito. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que la verdadera paz se encuentra en la capacidad de estar agradecidos con lo que tenemos y contentos con lo que somos.
La gratitud es un antídoto poderoso para el descontento, ya que nos permite ver la abundancia en nuestras vidas, en lugar de concentrarnos en lo que nos falta. Al practicarla a diario, podemos transformar nuestra experiencia de vida de una de carencia a una de abundancia y satisfacción interna. La gratitud diaria es una herramienta poderosa que no solo mejora nuestro bienestar emocional, sino que también fortalece nuestra capacidad de enfrentar los desafíos con serenidad. Como dijo Epicteto, no es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas lo que determina tu felicidad. La gratitud te permite elegir una respuesta positiva y reflexiva ante lo que la vida te ofrece. 11. Haz lo correcto, incluso cuando nadie te vea. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es la integridad personal, que significa ser fiel a uno mismo y a tus valores, sin importar las circunstancias externas o la presencia de otros. En este contexto, hacer lo correcto incluso cuando nadie te ve, se convierte en una de las claves más poderosas para vivir una vida auténtica, en paz contigo mismo y alineada con tus principios. La importancia de la integridad en el estoicismo. Los estoicos entendían que nuestra verdadera naturaleza no depende de las expectativas externas ni de la validación de los demás. En lugar de actuar conforme a lo que esperan o quieren los demás, el estoicismo nos anima a vivir de acuerdo con nuestros principios internos, a ser coherentes con nuestras acciones y nuestras palabras, y a elegir siempre lo que es correcto, independientemente de las consecuencias o de quién esté observando. Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos, decía: no se trata de lo que haces cuando todo el mundo te ve, sino de lo que haces cuando nadie está mirando. Esta cita resume perfectamente lo que los estoicos entendían por verdadera virtud. Ser una persona íntegra, no solo cuando es conveniente o cuando hay testigos, sino siempre, incluso en la privacidad de tus pensamientos y acciones. La verdadera libertad radica en hacer lo correcto sin esperar recompensas. Actuar de acuerdo con nuestros principios nos da una sensación de libertad que no depende de la aprobación externa ni de las recompensas inmediatas. Al hacer lo correcto, incluso cuando nadie nos observa, estamos liberándonos de las cadenas de la aprobación externa. No dependemos de los elogios ni del reconocimiento de los demás, porque nuestra satisfacción proviene de saber que estamos alineados con nuestra propia ética y valores. Este comportamiento, aunque no siempre sea visible para los demás, fortalece nuestra confianza y nos ayuda a vivir con un sentido profundo de orgullo personal. La verdadera satisfacción proviene de saber que, al final del día, hemos actuado de la manera que sabíamos que era correcta, independientemente de los resultados inmediatos o de la falta de reconocimiento. La importancia del autocontrol y la autodisciplina. Hacer lo correcto incluso cuando nadie nos ve también está estrechamente vinculado con el autocontrol y la autodisciplina, dos virtudes fundamentales en el camino hacia la paz interior y el equilibrio emocional. Al disciplinarnos para actuar de acuerdo con lo que sabemos que es correcto, sin buscar aprobación o recompensa, estamos desarrollando una fuerza interna que nos mantiene firmes en nuestras decisiones. Este tipo de autocontrol también nos libera de las emociones y pensamientos que nos desvían de nuestra integridad, como la culpa por no cumplir con las expectativas de los demás o la ansiedad por la falta de reconocimiento. La influencia de nuestras acciones invisibles en el mundo exterior. Aunque las acciones correctas realizadas en privado no sean observadas por los demás, tienen un impacto profundo en nuestro ser interior. Cada vez que actuamos con rectitud, incluso en la soledad, fortalecemos nuestro carácter y demostramos que somos las personas que aspiramos a ser.
Este proceso, aunque no siempre se vea, genera un impacto en cómo nos percibimos a nosotros mismos. Con el tiempo, nuestra autoestima se construye sobre la base de esta integridad interna, más allá de las circunstancias o la presencia de los demás. Por otro lado, el estoicismo también nos enseña que cada acción que tomamos, incluso las más pequeñas y privadas, tiene el poder de influir en el mundo de maneras que no siempre podemos ver de inmediato. Al mantenernos firmes en nuestros principios, nos convertimos en un modelo de comportamiento para los demás, no por lo que decimos, sino por lo que hacemos de manera constante. La gente puede no ver las buenas acciones que haces en privado, pero con el tiempo, el ejemplo de tu vida puede inspirar a otros a hacer lo correcto también, creando un círculo virtuoso de ética y rectitud en tu entorno. La paz que viene con la acción correcta. Finalmente, el estoicismo enseña que la paz interior no proviene de la conformidad con los demás ni de la validación externa, sino de la satisfacción interna de hacer lo correcto. Cuando actuamos alineados con nuestras creencias, sin preocuparnos por las recompensas, encontramos una paz que es mucho más duradera y profunda que cualquier aprobación externa. No hay mayor tranquilidad que la que proviene de la conciencia limpia, de saber que nuestras acciones han sido las correctas, independientemente de si alguien las observa. Hacer lo correcto, incluso cuando nadie te ve, es un acto de valentía y de integridad personal. Nos recuerda que nuestra felicidad no depende de lo que los demás piensan de nosotros, sino de cómo nos percibimos a nosotros mismos en relación con nuestros valores y principios. En el camino hacia la paz interior, el estoicismo nos invita a vivir de manera auténtica y coherente con quienes realmente somos, sin importar si hay una audiencia observando nuestras acciones. ¿Qué es lo que te impide hacer lo correcto, incluso cuando nadie te observa? ¿Estás dispuesto a vivir según tus principios, sabiendo que la verdadera satisfacción viene de ser fiel a ti mismo, sin esperar nada a cambio? 12. Aprende a perdonar. En el contexto del estoicismo, aprender a perdonar no solo es un acto de generosidad hacia los demás, sino una decisión consciente para liberarnos a nosotros mismos de las cadenas del rencor y el sufrimiento innecesario. Los estoicos nos enseñan que el perdón no es solo para el bienestar de quienes nos han hecho daño, sino que tiene un impacto profundo en nuestra paz interior y nuestra capacidad para vivir con serenidad. El peso del rencor y la amargura. El rencor es un lastre emocional que cargamos con nosotros sin darnos cuenta. Cuando alguien nos hace daño y nos aferramos a ese dolor, nos mantenemos atados al pasado, reviviendo constantemente las emociones negativas asociadas con esa experiencia. Este ciclo continuo de resentimiento nos roba la paz mental y nos impide avanzar. En lugar de liberar nuestra mente para lo que realmente importa, seguimos viviendo bajo la sombra de una ofensa pasada. Marco Aurelio, uno de los más grandes filósofos estoicos, decía: si alguien te hace daño, no es el daño lo que te afecta, sino la opinión que tienes de ese daño. Con esto, nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras interpretaciones y nuestras reacciones ante las acciones de los demás son las que realmente nos hacen sufrir. El daño en sí mismo puede ser inevitable, pero cómo respondemos a él está en nuestras manos. Perdonar es un acto de liberación, no solo de la otra persona, sino principalmente de nosotros mismos. Perdonar no significa justificar el daño. Una de las barreras más comunes para perdonar es la creencia de que perdonar significa justificar el daño que se nos ha hecho, o que estamos de alguna manera aceptando el comportamiento negativo de los demás. Sin embargo, el perdón no implica que debamos olvidar o excusar el daño. Más bien,
Se trata de liberarnos del peso emocional que llevamos al aferrarnos a la ofensa. Perdonar significa que estamos renunciando a nuestra necesidad de venganza y eligiendo preservar nuestra paz, en lugar de seguir atrapados en una espiral de sufrimiento. Es crucial entender que el perdón es un acto de autocuidado. Cuando nos aferramos a un agravio, estamos eligiendo alimentar nuestra ira, tristeza y frustración, lo cual solo nos desgasta emocionalmente. Al perdonar, estamos eligiendo liberarnos de esas emociones tóxicas para permitir que la paz, la serenidad y la claridad ocupen su lugar. El perdón como una herramienta para la libertad emocional. Perdonar también nos ayuda a liberarnos emocionalmente. Nos da la oportunidad de cerrar capítulos dolorosos y seguir adelante sin cargar con la energía negativa que otros han dejado en nosotros. Esto no significa que olvidemos lo sucedido, sino que decidimos que no va a determinar nuestro futuro. El perdón es una decisión activa de soltar lo que nos ha dañado para que podamos enfocarnos en lo que realmente importa en el presente. Los estoicos nos enseñan que el control está en nuestra mente y lo que decidimos hacer con nuestras emociones está bajo nuestro poder. Perdonar no cambia a la persona que nos hizo daño, pero cambia todo para nosotros, liberándonos de la necesidad de continuar en un ciclo de sufrimiento y dándonos la posibilidad de vivir con una mente clara y tranquila. Perdonar como una forma de autocrecimiento. El perdón también se relaciona profundamente con el concepto de crecimiento personal. Al perdonar, no solo estamos liberando a otros de las consecuencias emocionales de sus acciones, sino que también estamos creciendo nosotros mismos. Nos estamos convirtiendo en personas más fuertes, más sabias y más compasivas, capaces de ver más allá del daño y de abordar la vida con una mayor humildad y comprensión. Este tipo de perdón nos permite ver a los demás no solo a través del prisma de lo que nos hicieron, sino también desde la perspectiva de que todos somos humanos y como tales, todos cometemos errores. Aprender a perdonar también es un acto de autocompasión, ya que nos recuerda que nosotros también somos imperfectos y necesitamos la misma gracia y comprensión que ofrecemos a los demás. El perdón como una herramienta para la paz interior. En el estoicismo se entiende que nuestra paz interior depende de lo que podemos controlar. No podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos controlar cómo respondemos emocionalmente a esas acciones. El perdón es una herramienta poderosa para tomar control de nuestras emociones y evitar que nos destruyan. Al perdonar, elegimos liberarnos de la ira, el dolor y el resentimiento, y nos damos la oportunidad de experimentar una paz más profunda y duradera. Al final, el perdón nos conduce hacia la serenidad y nos permite vivir con una mente clara y sin las cargas del pasado. Nos invita a dejar de lado lo que no podemos cambiar y centrarnos en lo que realmente importa, nuestra felicidad y bienestar personal. Perdonar no es un acto de debilidad, sino de fortaleza. Es un acto de sabiduría y autocuidado que nos permite liberarnos de las cargas emocionales que nos impiden vivir plenamente. Nos da el poder de vivir en paz con nosotros mismos, sin importar las acciones de los demás, y nos conecta con la autocompasión y el crecimiento personal. Al aprender a perdonar, no solo liberamos a los demás, sino que nos liberamos a nosotros mismos, permitiéndonos vivir con mayor serenidad, claridad y fortaleza. 13. La paz interior es más importante que la perfección externa. En nuestra sociedad actual, a menudo estamos rodeados de la presión de alcanzar un estándar de perfección externa, tener éxito en nuestra carrera, lucir de una cierta manera, mantener una imagen impecable en redes sociales o cumplir con las expectativas de los demás. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que la verdadera paz y felicidad no se encuentran en lo externo,
sino en nuestro interior. La paz interior es un estado de serenidad, aceptación y calma, y es mucho más valiosa que cualquier logro superficial o apariencia externa. La trampa de la perfección externa. La búsqueda de la perfección externa puede ser agotadora y a menudo está basada en comparaciones. Nos comparamos con lo que vemos en otros, ya sea en redes sociales, en el trabajo, en nuestras relaciones o en nuestra vida cotidiana. Pero la verdad es que esa perfección es solo una ilusión, una idea que nos impide ver lo que realmente importa, nuestro bienestar emocional y mental. La perfección es por naturaleza inalcanzable y por lo tanto siempre nos deja sintiéndonos insatisfechos o incompletos. Es fácil caer en la trampa de pensar que si alcanzamos ese ideal de perfección externa, finalmente encontraremos felicidad y plenitud. Pero lo que realmente ocurre es que estamos poniendo nuestra paz en algo que no está bajo nuestro control. Cuando nuestro valor está atado a lo que los demás piensan de nosotros o a la imagen que proyectamos, constantemente estamos enfrentándonos a la inseguridad. Esto crea un ciclo de estrés, ansiedad y frustración, que en última instancia impide que vivamos en paz con nosotros mismos, la paz interior como la verdadera perfección. Los estoicos, como Epicteto y Séneca, nos enseñan que la paz interior no depende de factores externos. La perfección interna, la verdadera sabiduría, radica en cultivar una mente tranquila, consciente y equilibrada. Según los estoicos, nuestro objetivo debe ser vivir de acuerdo con la virtud, actuando de manera justa, sabia, valiente y templada, sin importar lo que suceda fuera de nosotros. Cuando buscamos la paz interior en lugar de la perfección externa, aprendemos a ser más resilientes ante las dificultades, más sinceros con nosotros mismos y más tranquilos en nuestras decisiones. En lugar de perseguir un ideal imposible, podemos enfocarnos en hacer lo mejor posible dentro de nuestras circunstancias actuales. Los estoicos nos enseñan a aceptar nuestras imperfecciones, a entender que somos humanos y que cometer errores forma parte del proceso de crecimiento. La verdadera paz interior viene cuando aceptamos nuestra humanidad y nos liberamos de la necesidad de ser perfectos ante los ojos de los demás. Aceptar que no somos perfectos, pero que somos suficientes, es un paso fundamental para vivir con serenidad. Aceptar lo que no podemos controlar. Uno de los pilares fundamentales del estoicismo es la distinción entre lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar. No podemos controlar la opinión de los demás, ni las circunstancias externas que nos rodean, ni los resultados de nuestras acciones. Sin embargo, sí podemos controlar nuestras respuestas ante esos factores, eligiendo cómo reaccionamos ante los desafíos y cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Podemos mantener una paz interior estable, independientemente de lo que suceda en el exterior. Este enfoque nos permite liberarnos de la necesidad de controlar todo y de buscar siempre la perfección. La verdadera paz interior proviene de aprender a soltar lo que no podemos cambiar y aceptar la vida tal como es, con sus altibajos y fluctuaciones. Los estoicos creen que el mayor acto de sabiduría es aprender a mantener la calma y la claridad de mente, incluso cuando el mundo exterior parece estar fuera de control. El impacto de la paz interior en nuestras relaciones. Cuando nos enfocamos en cultivar nuestra paz interior, nuestras relaciones con los demás también mejoran. Esto es porque al tener una mente tranquila y equilibrada, podemos manejar mejor el estrés, ser más compasivos y tener una mayor empatía. No estamos tan fácilmente influenciados por las emociones de los demás ni por las expectativas que nos imponen. Como resultado, podemos ofrecer una presencia más sólida y estable a quienes nos rodean. Por otro lado,
Cuando estamos obsesionados con la perfección externa, tendemos a proyectar esa presión sobre los demás, esperando que se ajusten a nuestras expectativas. Esto puede generar conflicto y frustración, tanto en nuestra relación con nosotros mismos como con los demás. La paz interior nos permite ser más flexibles y aceptar a los demás tal como son, lo que a su vez fomenta relaciones más saludables y satisfactorias. La importancia de la autoaceptación. Una de las formas más efectivas de cultivar la paz interior es la autoaceptación. Esto implica aceptar nuestras fortalezas y debilidades y entender que somos suficientes tal como somos. Cuando nos liberamos de la necesidad de ser perfectos y comenzamos a abrazar nuestras imperfecciones, encontramos una profunda sensación de alivio y autocompasión. La paz interior surge cuando dejamos de buscar la validación externa y comenzamos a construir una relación sólida con nosotros mismos. En lugar de obsesionarnos con el futuro o con lo que no hemos alcanzado, el presente se convierte en nuestro campo de acción. El estoicismo nos invita a vivir plenamente en el ahora, sin compararnos con otros ni perseguir una perfección que nos desgasta emocionalmente. El camino hacia la paz interior es una práctica constante de aceptación, autocompasión y autodisciplina. A medida que dejamos de buscar la perfección externa, encontramos que la verdadera satisfacción proviene de dentro, de la capacidad de vivir en armonía con uno mismo y de ser felices con lo que somos en este momento. La paz interior no depende de factores externos, sino de cómo vemos y aceptamos nuestra vida tal como es. Cuando cultivamos la paz interior, nos liberamos de las expectativas irrealistas y de la necesidad constante de validación externa, y empezamos a vivir de acuerdo con lo que realmente importa, nuestra paz, bienestar y virtudes. 14. El cambio es constante. Acéptalo con serenidad. La vida, en su naturaleza, está en constante flujo. Las circunstancias cambian, las personas evolucionan, las situaciones que creíamos estables pueden desmoronarse de un día para otro. Esta incertidumbre puede generar miedo, estrés y ansiedad cuando tratamos de aferrarnos a lo que conocemos, pero los estoicos nos enseñan una lección profunda. El cambio es inevitable y debemos aceptarlo con serenidad para vivir una vida más plena y equilibrada. La naturaleza del cambio, según los estoicos. Los grandes filósofos estoicos, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, entendieron que el cambio es una constante en la vida. De hecho, Marco Aurelio en sus meditaciones reflexiona sobre la inevitabilidad de los cambios en la naturaleza y en la vida humana. En sus escritos, él expresa que debemos aceptar que todo en el universo está en constante transformación. Nada permanece igual por siempre, ni nuestras emociones, ni nuestras circunstancias. Esta impermanencia es parte de lo que significa ser humano. En lugar de temer al cambio o tratar de controlarlo, los estoicos nos invitan a aceptarlo como parte del ciclo natural de la vida. Cuando adoptamos esta perspectiva, liberamos nuestra mente de la tensión que surge de tratar de aferrarnos a lo que no podemos controlar. El cambio, aunque puede ser incómodo y desafiante, no tiene que ser un enemigo. De hecho, puede ser una oportunidad para aprender, crecer y evolucionar. Resistencia al cambio. El sufrimiento innecesario. Uno de los mayores problemas que enfrentamos cuando nos resistimos al cambio es el sufrimiento innecesario que creamos para nosotros mismos. Cuando no aceptamos los cambios, nos encontramos en una lucha constante con la realidad. Nos sentimos frustrados, impotentes y angustiados por lo que hemos perdido o por lo que ya no está bajo nuestro control. El miedo al cambio nos puede llevar a aferrarnos a lo familiar, incluso cuando ya no nos beneficia. Puede llevarnos a vivir con resentimiento,
nostalgia o tristeza, siempre mirando hacia atrás y deseando que las cosas fueran como antes. Sin embargo, esta resistencia al cambio solo nos impide ver las oportunidades que surgen con cada nueva etapa de la vida. Como dice Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. El sufrimiento viene de nuestras reacciones a los cambios, no del cambio en sí. La serenidad como respuesta al cambio. La verdadera sabiduría está en aprender a responder al cambio con serenidad. Esto no significa no sentir nada, sino ser capaces de aceptar los altibajos de la vida sin que estos nos perturben profundamente. La serenidad es la capacidad de mantener la calma y el equilibrio interior, incluso en medio de las circunstancias cambiantes. En lugar de luchar contra la marea de la vida, aprendemos a navegarla con confianza y adaptabilidad. Los estoicos nos enseñan que el control que tenemos no está en las circunstancias externas, sino en nuestra actitud frente a ellas. Cuando abrazamos el cambio con mentalidad abierta, nos damos la oportunidad de aprovechar las nuevas oportunidades y aprender lecciones valiosas que solo el cambio puede ofrecernos. Es un recordatorio constante de que somos capaces de adaptarnos a cualquier desafío que se nos presente. El cambio como una herramienta para el crecimiento personal. Una de las lecciones más poderosas que nos ofrece el estoicismo es que cada cambio puede ser una oportunidad para el crecimiento personal. No importa si es un cambio positivo o negativo, lo importante es cómo lo enfrentamos. En lugar de lamentarnos por lo que ya no está, los estoicos nos invitan a ver cada cambio como una oportunidad de mejora. Por ejemplo, cuando enfrentamos dificultades o fracasos, el cambio nos obliga a replantearnos nuestras acciones y a aprender de nuestras experiencias. Cada vez que algo cambia, nos ofrece la posibilidad de ser más sabios, de adaptarnos mejor y de encontrar nuevas formas de avanzar. El cambio no es un obstáculo, sino una herramienta que nos permite mejorar nuestras habilidades, nuestros pensamientos y nuestras emociones. El proceso de transformación está en nuestras manos y la serenidad estoica es la clave para navegarlo. El desapego como respuesta al cambio. Otro aspecto crucial de aceptar el cambio es el desapego. Los estoicos enseñan que no debemos aferrarnos a las cosas que no podemos controlar. La vida es fugaz y lo que hoy tenemos podría no estar mañana. El desapego no significa que no debamos amar lo que tenemos, sino que debemos aprender a disfrutarlo mientras está presente, sin atarnos emocionalmente a él. Cuando nos desapegamos de las cosas materiales, de los logros externos o de las personas, nos volvemos más libres para disfrutar de la vida tal como es. El desapego nos permite vivir plenamente en el presente, sin preocuparnos demasiado por el futuro o lamentarnos por el pasado. Aprendemos a aceptar que todo está en constante cambio y en lugar de resistirnos, elegimos adaptarnos y disfrutar del viaje. El cambio es una parte inevitable de la vida y como los estoicos nos enseñan, nuestra paz y felicidad dependen de cómo lo enfrentamos. En lugar de resistirnos al cambio, debemos aceptarlo con serenidad y verlo como una oportunidad para aprender y crecer. Al hacerlo, reclamamos el control sobre nuestra actitud y nuestra paz interior. Aceptar el cambio no es resignarse, sino abrazarlo con sabiduría y flexibilidad. Cuando comprendemos que el cambio es una constante, dejamos de temerle y comenzamos a usarlo a nuestro favor para crear una vida más plena, equilibrada y enriquecedora. 15. Haz lo que puedes con lo que tienes. La vida está llena de incertidumbres y desafíos, y a menudo nos encontramos con situaciones en las que sentimos que no tenemos suficiente, ya sea tiempo, dinero, recursos o apoyo. Sin embargo, el secreto de la sabiduría estoica radica en un principio fundamental. Haz lo que puedes con lo que tienes.
Este enfoque no solo te libera de la presión de alcanzar lo perfecto, sino que te permite avanzar con lo que tienes aquí y ahora, sin esperar condiciones ideales. El arte de la aceptación estoica. Uno de los pilares del estoicismo es el concepto de aceptación serena ante lo que no podemos controlar. A menudo caemos en la trampa de pensar que necesitamos más para comenzar, más dinero, más tiempo, más experiencia. Pero el estoicismo nos enseña que el valor no está en lo que nos falta, sino en lo que ya tenemos. Séneca lo expresó perfectamente cuando dijo: "No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho". En lugar de lamentarnos por lo que no tenemos, debemos enfocarnos en lo que sí tenemos y actuar con ello de la mejor manera posible. No importa cuán limitados creamos que son nuestros recursos o nuestras circunstancias, siempre hay algo que podemos hacer. De hecho, muchas veces son las limitaciones las que nos impulsan a ser más creativos, a encontrar soluciones innovadoras y a aprovechar lo que ya poseemos. El primer paso es entender que el control está en nuestra actitud y en cómo usamos lo que tenemos. Dejar de esperar la perfección. Vivimos en una sociedad que constantemente nos impulsa a buscar más, a ser más, a tener más. Nos bombardean con ideales de perfección y éxito que a menudo nos parecen inalcanzables. Sin embargo, el estoicismo nos invita a liberarnos de esta mentalidad. Según Epicteto, no podemos esperar que las circunstancias externas cambien para empezar a actuar. La acción comienza ahora, con lo que tienes, sin esperar una condición ideal que probablemente nunca llegue. La perfección es una ilusión. Aceptar que lo que tienes es suficiente para comenzar te permite liberarte del miedo al fracaso y hacer lo mejor posible con lo que tienes. En lugar de paralizarte ante lo que te falta, el enfoque estoico te anima a dar el primer paso, incluso si parece pequeño o imperfecto. La clave está en actuar, no en esperar que todo sea perfecto antes de intentarlo. La importancia de la acción constante. Haz lo que puedes con lo que tienes también implica que no te detengas por la magnitud de la tarea. A veces, los desafíos pueden parecer insuperables, pero la sabiduría estoica nos recuerda que lo que realmente importa es la constancia. Marco Aurelio en sus meditaciones nos recuerda que la acción constante, aunque sea pequeña, siempre suma y nos acerca más a nuestros objetivos que esperar a tener todo bajo control. Cada paso, por pequeño que sea, te lleva hacia adelante. La acción consistente sobre la que se basa el estoicismo es lo que realmente marca la diferencia. No necesitas cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero sí puedes dar pasos concretos cada día para avanzar hacia lo que deseas lograr. Resiliencia frente a la adversidad. La vida no siempre es fácil ni lineal, pero cuando adoptamos el principio de hacer lo que podemos con lo que tenemos, desarrollamos una mayor resiliencia frente a la adversidad. Las dificultades y obstáculos no tienen que detenernos, en cambio, pueden ser catalizadores de crecimiento. El desafío está en encontrar el camino dentro de las limitaciones, reconocer nuestras fortalezas y hacer lo que sea necesario para seguir avanzando. Esta mentalidad estoica nos libera del peso de la queja constante y nos permite enfocarnos en lo que podemos controlar. Nuestras acciones, nuestras respuestas, nuestra actitud. Es un recordatorio de que siempre hay algo que podemos hacer, incluso en los momentos de mayor dificultad. Si no puedes cambiar las circunstancias, lo que sí puedes cambiar es cómo te enfrentas a ellas. Aplicación práctica de hacer lo que puedes con lo que tienes. La clave aquí es empezar con lo que tienes, no esperar a tener más o a que las condiciones cambien para empezar a actuar. Si estás comenzando un nuevo proyecto, por ejemplo, no te preocupes por no tener todos los recursos que deseas. Toma los recursos que tienes, sea tiempo, energía o habilidades, y comienza con eso.
Si deseas mejorar en algo, no esperes ser un experto antes de intentarlo. Haz lo que puedes, en el momento, con los conocimientos y las habilidades que posees ahora. La verdadera libertad está en aceptar lo que tienes. Al final, el principio de hacer lo que puedes con lo que tienes nos recuerda que la verdadera libertad no reside en tenerlo todo, sino en aceptar y aprovechar lo que ya poseemos. La vida no requiere perfección ni circunstancias ideales para ser vivida plenamente. El estoicismo nos enseña a actuar con lo que tenemos, aceptar nuestras limitaciones y reconocer que el poder está en nuestras manos. Así que la próxima vez que enfrentes una tarea o desafío, recuerda que no necesitas más para empezar. Solo haz lo que puedas con lo que tienes ahora mismo. Al final, vivir con la mentalidad estoica de hacer lo que puedes con lo que tienes nos enseña una lección fundamental sobre la vida. No necesitamos esperar a que todo sea perfecto ni que las condiciones sean ideales. Lo que realmente importa es cómo enfrentamos el momento presente y tomamos acción con los recursos que ya tenemos a nuestro alcance. La clave no está en obtener más o en cambiar las circunstancias externas, sino en aprovechar el poder que ya poseemos dentro de nosotros, nuestra voluntad, nuestra actitud y nuestras decisiones. Al adoptar este principio estoico, podemos liberarnos del peso de la espera y de la constante comparación, y en su lugar, enfocarnos en lo que realmente podemos controlar, nuestras acciones. Cada pequeño paso que demos, cada decisión que tomemos, nos lleva más cerca de lo que deseamos lograr. Así que no subestimes lo que puedes hacer ahora mismo con lo que tienes, porque es en esos pequeños comienzos donde se forjan los grandes logros. ¿Qué es lo que hoy puedes hacer con lo que tienes? ¿Qué pequeño paso puedes dar ahora mismo que te acerque más a tu objetivo? Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Si este contenido te ha sido de valor, te pido tu apoyo con tu suscripción y dándole un me gusta al video para continuar creando contenido de calidad. Hasta la próxima.